Buenas noches a todo grupo. Ya este es los 10 minutos de introducción, en el cual antes de abrir el grupo a las 7 de la noche, para que todos puedan participar, tanto los de adentro como los de afuera, con sus preguntas, que hay 4 personas asignadas para traer las preguntas de las personas que no están en los grupos, y esos son los primos Mickey, Jocelyn, Fefe y Ramón. Son las personas asignadas que son los que están recibiendo la pregunta del exterior para hacérsela al doctor. Bien, así que vamos a tener un orden específico. Ya una de las cosas que necesito que todos hagan cuando vayan a hacer el audio de su pregunta es primero su nombre, su país, la ciudad donde vive y la fecha y la hora del día, porque estos audios normalmente salen del grupo y se comparten para que la gente tenga conocimiento de lo que sucedió hoy con la charla, los consejos, las informaciones, los datos, etcétera. Y necesito por favor que cumplan con esa partecita. Ya ustedes saben, Dios les bendiga. Ya vamos a tener la introducción del doctor Rafael Rosario Palga en unos segunditos. Ya él está avisado. En cualquier momento él inicia y ya cuando él termine su introducción, entonces abrimos el grupo para todos, para que iniciemos con la charla, diálogo de preguntas y respuestas. Dios le bendiga. En un momentico, ya vamos a tener al doctor con nosotros. Ya él está avisado, me comuniqué con él ahora mismo. En unos segunditos ya estaremos escuchando la introducción del doctor para luego dar paso a las preguntas y respuestas. No se desesperen. Muchas gracias, doctor Rafael Rosario Valga, por aceptar nuestra invitación. Al grupo esto se acabará. Perdón. Hoy martes 24 de marzo del 2020 y son las 7:05 de la noche. Doctor, muchas gracias. Bendiciones. En cualquier momentico ya voy a abrir el grupo para que entren las preguntas y las respuestas. Hay preguntas que se las van a hacer de gente que no está en este grupo, que están fuera de los grupos, pero que están pendientes. Hay cientos de personas, podría decir miles, pendientes a lo que está sucediendo ahora mismo. Así que usted sabe, usted tiene un gran trabajo hoy de preguntas y respuestas. Yo voy a hacer la primera pregunta, se la voy a hacer un audio parte. Buenas noches familia, distinguidos todos, muy especialmente Josué, inquieto en que tratáramos este tema. En este momento vamos a tener prácticamente una conversación muy amena entre todos nosotros, ustedes con sus preguntas y yo con mis respuestas. En este tema, el cual es la gran preocupación de nuestra sociedad y el mundo, versaría en torno a modos sencillos y prácticos de cómo nosotros poder defendernos de este mal que nos aqueja. Es referente a este proceso patológico, vamos a definirlo así, que afecta a las vías aéreas. Es un proceso inflamatorio, agudo, muy severo, que tiene su origen a través de la infección de una partícula viral que se ha denominado nCoV-19 porque es una variante nueva, es una diversidad nueva de tanta variedad de los coronavirus que tiene una particularidad diferente a los demás. No vamos a introducirnos en los grandes aspectos del orden científico y académico, porque lo que a nosotros nos preocupa es de cómo manejaríamos de manera sencilla el mismo. Y esto así porque esta
Este cuadro clínico, del cual se tienen diferentes hipótesis con relación a su origen, puede ser abordado desde diferentes puntos de vista, en el orden científico, académico, en el orden espiritual y en el orden de lo que le llaman político, geopolítica. No vamos a adentrarnos en ninguna de estas especificaciones, solo hacer referencias de medidas prácticas y sencillas que nos permitan a nosotros sobrevivir de él y poder controlar su ciclo de manifestación y reproducción. Dios le bendiga, familia. Josué de este lado. Estamos hablando desde la República Dominicana. Son las 7:06 de la noche. Mi primera pregunta, doctor, o para que usted, o una aclaración más que una pregunta. Yo había escuchado hace como una semana, más o menos, una intervención del doctor Cruz Jiminián, antes de que el tema del coronavirus sea un escándalo, como lo está haciendo hoy día, aquí en República Dominicana. Y en su alocución del doctor, yo vi como que no le dio tanta importancia ni tanta rigurosidad a esta enfermedad. La trató como una simple gripe, no habló de muchas protecciones, simplemente vendió una idea como que esto es un problema que no es un problema. No sé si te escuchó a él hablando sobre esos términos. Creo que fue en el show de mediodía. ¿Usted me puede dar qué pasó con el doctor que no le dio las informaciones reales, precisas y concisas al pueblo dominicano? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Real y efectivamente, esa es una respuesta que obedece a lo que le llamaríamos un bache en la formación de conocer el comportamiento epidemiológico de una entidad determinada. Lo primero es, en este caso, que él parece de conocer en ese momento que la variedad viral del COVID tiene primero una sigla anterior que es N. N viene de nuevo, COVID-19. Es decir, que es una variante viral nueva que se origina a finales del año 2019. Y cuando apenas los que están sentados en la mesa estudiando los reportes que le están llegando de los epidemiólogos, organizando la sintomatología en los protocolos para tener las manifestaciones clínicas, el modo de transmisión y todo eso. Hay un panel que se ocupa de ir organizando los datos que los epidemiólogos que están en el centro de batalla están recogiendo en las informaciones con los pacientes. Entonces, al ser una entidad nueva que todavía al día de ayer, habían dos aspectos que se desconocían y que entraron en vigencia, que eran las causas, las primeras manifestaciones clínicas de estos pacientes. De eso no es que se habían olvidado, sino es que previo a que comenzaran a aparecer los brotes, ya en enero, tanto en Italia, en España, como en la misma China, los pacientes estaban acudiendo a consulta porque habían perdido su olfacción y también el sentido del gusto. Eso es lo que sale a relucir ya en los datos. Anteriormente solo se hablaba de un cuadro banal de dolor de cabeza,
de manifestación de cuerpo cortado, que el paciente tenía una fiebre banal, que tenía tos seca. Así eran las manifestaciones clínicas de los pacientes que llegaron ya con cuadro clínico definido. Pero cuando se comenzaron a desglosar los motivos por los cuales muchos de esos pacientes fueron llegando, que era la anosmia, la pérdida de la olfacción y la pérdida del gusto, es de entender que esas eran ya la puerta de entrada del virus al ser humano. Entonces, si entraban por la vía olfatoria o la vía oral, entonces había que estar protegido. Y si ese fue un lapso realmente que él tuvo y muchos colegas tuvieron también en otra parte del mundo, de que nada más tenía que ser las mascarillas para los pacientes enfermos, no para los sanos. Es un error que se puede rescatar. Buenas noches María Rosario. Te daré tu respuesta, distinguida prima, antes de que se me recueste. Con relación a su pregunta, existen diferentes hipótesis acerca de su origen que van desde modificaciones moleculares de esta partícula viral desde el punto de vista biológico en laboratorios de investigaciones y de experimentaciones, con finalidad de utilizarla como si fuera un arma biológica en lo que se llamaría el bioterrorismo. Pero la más aplatanada o la más conocida, vamos a decir, de estas informaciones es de que este virus sufrió una mutación, es decir, un cambio en su código genético molecular al pasar de un ave a un animal a otro. Y de aquí, por la diversidad gastronómica en el mundo, parece que en esa comunidad china de Wuhan fue que se produjo el primer brote de esta variedad de virus, conocido como el nCoV-19, en octubre del 2019. Con relación a su segunda pregunta, esta partícula viral sí anda pululando en el aire y en el medio ambiente. Claro está, desde el punto de vista microscópico, por su tamaño, es el más pesado de todos los virus, de la mayoría de los virus, por lo cual cae al suelo antes de 20 metros de distancia. Pero recuerde usted que con la brisa y los movimientos vehiculares se levantan nuevamente esta partícula. Y la gran desgracia para Italia, España, Portugal y otros pueblos de Europa era que ellos estaban entrando y saliendo a su casa con sus mismas ropas y con los zapatos con los que anduvieron en la calle. Por eso se producían las reinfectaciones recurrentemente en la ciudad. ¿Cuáles medidas a tomar en cuenta? Lo primordial es educación para la salud. Es decir, hay que cumplir con las normas establecidas por los ministerios de salud de cada estado o comunidad. Dentro de ella, uso continuo de mascarilla cuando por necesidad tenga que salir de su casa. Lavados de mano de manera frecuente y desinfección de las prendas de vestir. También debemos de tener una alimentación sana. Actualmente la recomendación es líquido caliente
cada 3 o 4 horas de 8 a 12 onzas del líquido que usted prefiera, pero que esté previamente hervido y calentado a la temperatura adecuada que usted pueda tolerar. El aislamiento social es un tema que actualmente ha tomado un gran auge y vigor, que consiste en hacer una separación, de no acudir a los lugares a donde hay conglomerados de personas y recluirse en su hábitat. Debemos de cuidar nuestras manos con las cosas que tocamos, porque única y exclusivamente hay una vía de transmisión hasta el momento, que es la oral, cuando llevamos algo que hemos tocado con nuestras manos contaminadas y la llevamos a la boca. Cuando tomamos un fómite, cuchara, tenedor o cuchillo que otra persona haya utilizado, un vaso de agua y lo que fuere, y lo llevamos a la boca. De la misma manera, cuando sin darnos cuenta hemos tocado una área que esté contaminada con nuestras manos, no la hemos lavado de manera adecuada, nos pican los ojos, nos pican la nariz y ya eso es suficiente para estar contaminado. Antes de los 3 metros. El término de 20 metros es inadecuado. Cae antes de los 3 metros. Buenas noches, doctor Rafael. Bienvenido al grupo Orando, esto se acabará. Pregunta, escuché por ahí que consumir aceite de coco es todo lo que se necesita, aparte de la cuarentena, para bloquear el coronavirus. ¿Es esto cierto? Sí, es posible, no que es posible, sino que el coco dentro de su composición química tiene lo que le llaman altas concentraciones de aminoácidos. Además, el coco, asimismo la leche de coco, debemos de recordar, sobre todo los que tuvimos la experiencia de trabajar en pediatría, los rescates de la desnutrición, precisamente el síndrome del kwashiorkor y del marasmo, que son las dos condiciones extremas de los desnutridos, de la manera en que recuperábamos los grados de desnutrición de estos niños y por ende su estado inmunológico era agregándole a la leche media cucharadita de aceite de coco, de manera tal que quienes han estado haciendo estas recomendaciones no están perdidos. Buenas noches, doctor Rafael Rosario. Mi pregunta consiste en lo siguiente. Una persona que padece de bronquitis generalmente tose cuando hace crisis. Entonces, ¿cómo saber si se trata o no de coronavirus? Muchas gracias. Espero por su respuesta. Buenas noches, Jocelyn. Creo que me habla desde Montecristi. Su audición estuvo muy baja. Es bueno que los demás comprendan que yo tengo un problema de pérdida de audición, por lo que deberían de tener un nivel de voz un poco más alta. Si quiere puede formularme su pregunta posteriormente, porque por mi dificultad no la pude entender completamente. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta por este lado. Soy Justina Valdés, promotora de salud Santo Domingo Oeste. Sabemos que este virus llegó, pero no sabemos cuándo se va. ¿Qué va a pasar con nuestro envejeciente cuando ya todo se crea que pasó y ellos en la calle? ¿Se va a hacer campaña de prevención de esa enfermedad, igual que el SIDA y las otras enfermedades? ¿O qué va a pasar con nuestras comunidades? Bien, doña Justina de Santo Domingo Oeste. Mire, después que este cuadro clínico ya haya hecho su ciclo de rotación,
Es decir, que ya todos los habitantes de esta nación, por una manera u otra, ya hayan hecho contacto con el virus, es decir, que ya se hayan infectado y hayan salido del cuadro clínico, que es lo que va a acontecer con el 80% de la población, al igual que en otras partes del mundo. Ya cuando usted ha recibido esa partícula viral, que su sistema inmunológico ya la ha identificado y ya ha creado lo que le llaman los anticuerpos para defenderse de él, ya usted vivirá normalmente como los días previos a esta gran crisis. Es decir, que los que vamos a sobrevivir de este mal, vamos a quedar con un sistema autoinmune preparado para defendernos en las otras ocasiones en el que él ya aparezca. Así de sencillo van a ser las cosas. Luego van a venir ya los preparados, liofilizados, así se llaman, las atenuantes de vacunas para la protección de la ciudadanía general, tal y cual como se han aplicado otros tipos de vacunaciones en la nación. Pero ya esto va a venir de una manera mucho más pausada, en la medida que los recursos internacionales y nacionales vayan a las manos de los organismos de salubridad del país. Muy buenas tardes, doctor Rafael. Bienvenido sea usted a este grupo. Esto se acabará. Pablo Rosario desde Santiago. Que Dios me le bendiga y muchas gracias por el gran esfuerzo que hacen ustedes los médicos por mantenernos informados. Doctor, mi inquietud va dirigida hacia lo siguiente. Realmente tengo 3 preguntas, pero voy a hacerlas aleatoriamente. Doctor, mi primera pregunta es, yo quisiera saber qué relación puede tener el coronavirus con el agua, que no se ha mencionado y me tiene un poquito preocupado, porque he escuchado mencionar en las redes y en todas las noticias que es un virus cuya composición es grasosa y que solamente los productos fabricados como desinfectante, alcohol y X por el estilo son los que le afectan. Pero cuando el coronavirus llega al agua, ¿qué pasa con el coronavirus? Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Mire, es cierto esa proyección que usted hace. Todavía nadie ha hecho una locución con relación a cómo vamos a manejar las aguas. Pero sí, el manejo que nosotros debemos darle a las aguas que vamos a consumir, deberíamos de volver a un método muy antiguo, que es el de hervir nuestras aguas por 15 minutos a partir de cuando comienza el agua ya a hervir. Usted toma 15 minutos. Eso es para el consumo nuestro. Aunque en laboratorios que tienen instalado 2 o 3 de las industrias que se encargan de procesar agua embotellada, tienen muy buenos controles desde el punto de vista tecnológico. Por ley tienen una licenciada en química colocado en los laboratorios y que deben de hacer el análisis de agua en 3 horarios diferentes durante el proceso para determinar las condiciones tanto físico-químicas del agua como de los cultivos, de que estén libres de lo que le llaman los coliformes,
que es lo que mayormente contamina a nuestras aguas. Pero recuerde que de la mayor parte de lo que hemos estado hablando es que debemos de consumir líquidos calientes. Es decir, que nuestra primera proyección es que todo lo que debemos de ingerir como líquido sea caliente. Y todas aquellas cosas que elaboremos que tengan más de 15 minutos de ser hervido, ha pasado por el proceso de ebullición. Sí, buena tarde, un placer. Manuel Vázquez del Bajo Yuna. La pregunta mía es la siguiente para el doctor. Mi esposa tiene cáncer en una pierna, sigovial. ¿Y cuál será la medida a tomar? Ella está en Santo Domingo y estamos visitando la Plaza de la Salud. Por su forma débil de su cuerpo, ¿cuál será la medida a tomar? Ya que gracias a Dios ella ha estado exenta del virus. Pregúntele al doctor qué medida rápida o qué medida urgente debemos tomar, ya que su defensa no cuenta con una altura muy alta. Buenas tardes y repito, Manuel Vázquez del Bajo Yuna, Villarriba de provincia Duarte. Bien, Manuel Vázquez, sabemos del estado de depresiones inmunológicas, es decir, un sistema inmunológico deprimido de los pacientes de cáncer. Entonces, las primeras medidas que debemos de tomar con ella son las mismas medidas para la población general en el sentido del aislamiento social y de ella tener un buen control del lavado de sus manos y de que en la casa tenga un lugar, vamos a decir, más apartado del resto de la casa, que puedan hacer contacto con otras personas que lleguen desde fuera. Pero en el orden de lo alimenticio es donde estaríamos que nosotros preocuparnos. Fíjese que se está hablando del interferón alfa 2 beta como la medida que ha ido recuperando a los pacientes o que recuperaron la ciudad contaminada de Wuhan en China. Lo mismo se está utilizando en Italia y en Europa. ¿Y qué es la composición química del interferón 2 alfa 2 beta? Son todos los componentes, oligoelementos químicos y nutritivos que tienen la gran mayoría de cosas que manejamos cotidianamente, en las verduras, en los vegetales y hasta en los mismos víveres que comemos. Están en las plantas que nosotros utilizamos o que nuestros ancestros, nuestros viejos utilizaron con nosotros, todos los días dándonos un té por la mañana o tisana, como le llaman en el campo, en el pueblo. Entonces, si nosotros consumimos todas esas sustancias de donde se extraen, por ejemplo, está el rábano, tenemos limones, tenemos remolacha, tenemos brócoli, tenemos coliflor. Si todos aquellos elementos que nosotros utilizamos en nuestra alimentación diaria son ricos en la formulación del interferón alfa 2 beta, del cual se ha extraído esa sustancia química. Es decir, que si consumimos durante el día altas concentraciones de vitamina C, que la tenemos en nuestras naranjas, en nuestra cereza, en nuestro limón,
y además comemos sano. Comer sano es aislarse de las harinas, del pan, del bizcocho, del refresco de botella y de toda esa cosa que culturalmente hemos mal aprendido a utilizar en nuestras dietas como regímenes alimenticios. Buenas noches, doctor Rafael. ¿Usted recomendaría, como muchas recomendaciones que yo oigo por ahí, que inmediatamente se sienta la persona el dolor de garganta o algunos síntomas que pueda creer que puede ser el coronavirus, de que haga inmediatamente la gálgara de agua tibia con sal, de agua de sal en agua tibia? ¿Usted cree que eso tendría su efectividad y podría disminuir o desaparecer el virus? Indiscutiblemente que sí. Fíjese que yo me iría un poquito más lejos. Yo no tendría que esperar que me comience el cuadro clínico de las manifestaciones banales. Yo comenzaría antes, en el sentido de que uno nunca sabe cuál fue el día en el que la partícula viral nos contaminó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de manera disciplinada? Es que a las 6 de la mañana nos levantemos, el jefe patrón, el que tiene ahora mismo el control de su familia, y ya a esa hora comience a hervir su gran jarro de lo que en el campo le llaman té o tisana. ¿Qué no debe de faltar en esa combinación? La canela, el limón y algo que le llaman limoncillo. Luego usted podría agregar algunas otras cosas más, como es la hoja de la guanábana. Otros le echan las hojas de naranja agria. En fin, todas aquellas bebidas que nuestros padres utilizaron en nosotros para darnos cuando éramos niños, y todavía aún siendo adultos, cuando tenemos un episodio viral, recurrimos a que nos hagan un té con limón o con chinola. Entonces yo comenzaría a utilizarlo desde antes de manera disciplinada. La primera bebida del día aquí es una taza de este té, que habrá aquí una cantidad suficiente para que cada uno de los miembros de la familia, cada 3, cada 4 horas, se sirva una porción de 8 onzas para que dé equitativamente para todos. Usted debería de calcular más o menos la cantidad que consumirían diario su familia, pero no se aparte de hacer eso, que lo importante es que a través de la garganta usted esté pasando líquidos con temperatura por encima de los 28, 31 grados. ¿Por qué? Porque el virus muere con 28 grados de temperatura. ¿Es correcta esa posición? Muy buenas tardes, doctor. Doy mis gracias por usted encontrarse con nosotros en estos momentos tan necesarios. Mi pregunta es, una persona que ya tiene 74 años, no tiene ningún síntoma, gracias a Dios, ¿debe de hacerse la prueba? Buenas noches, Nelly. Buenas noches. Mire, todavía en el país no existen la cantidad de pruebas suficiente para hacerle la prueba a todo el que vaya al laboratorio. Para esto realmente hay establecido lo que se llama un triaje. Es decir,
que a donde se tenga un paciente con un cuadro que luzca característico, porque tiene una gran diferencia a los otros episodios virales, y que se tenga sospecha de que ese paciente está infectado, se llamen a los números que se han estado presentando para reportar los casos, y ya habrán lugares específicos a donde ir a chequearlo. De manera tal que es posible que si en la nación, con las donaciones y la responsabilidad que debería de asumir el Estado a través de las AFP, pudiéramos conseguir que se produzcan o se realicen esta prueba en las altas poblaciones comprometidas. Buenas tardes, buenas noches, doctor. Por aquí, Pablo Payero. Mi pregunta con relación al coronavirus es la siguiente. Estamos ahora en una etapa donde se dice que es la etapa más crítica y donde nosotros pudiéramos estar más vulnerables a este virus. Mi pregunta es si en esta semana debiéramos de tener más rigurosidad y pasada esta semana, ¿qué sería lo más recomendable usted como médico para nosotros los ciudadanos? Y a su entender, ¿qué tiempo estará durando esta pandemia tanto en la República Dominicana como a nivel del mundo? Bien, voy a responder a la llamada del 8504 Auramer, que con relación hace una pregunta que tiene que ver con la etapa crítica. Sí, fíjese, nosotros ya pasamos precisamente en el día de hoy a esa segunda etapa, que esa segunda etapa es en la cual de manera repetitiva, con alta frecuencia, van a comenzar a aparecer ya los pacientes con los cuadros clínicos definidos. La semana pasada fue la que se llama reinfectación o infectación de la comunidad, de todo lo que nos íbamos a contaminar durante esa semana, ya nos contaminamos. Ahora entramos a un periodo crítico, que es ya las manifestaciones clínicas de aquellos pacientes que van a resultar con un desarrollo ya de esta enfermedad, unos de manera banal, como si fuera un proceso viral común y corriente. Así va a evolucionar el 80% de la población infectada. Luego va a venir un 20% de la población que son los que van a tener necesidad de acudir a los centros clínicos por las manifestaciones clínicas más severas. Eso es así. Ese 20% es el que va a acudir a buscar asistencia médica, por eso le llaman la semana crítica y de pico alto. De este 20%, pues posiblemente hay un 15% de la población que necesitaría algún tipo de internamiento para controlar una cosa u otra. Me refiero a patologías previas a este cuadro, que son los que más se complican. Pero es apenas un 5% realmente de la población que va a tener grandes dificultades.
Y de ese 5% ya sí se tiene establecido en las estadísticas del mundo y aquí, que puede variar de un 2% en adelante dependiendo de las condiciones de las comunidades y de los pueblos de las regiones del mundo. Fíjese que aquí, de unos 600 pacientes ya tabulados, que fueron confirmados, solamente hemos tenido de 606 muertes que están asociadas a este cuadro, de más de 600 personas que han resultado positivas. Esa es la revisión de nuestra estadística. Mi querido doctor Rafael Vargas, le habla Rafael Mejía desde New York, escuchando todas las valiosas explicaciones y orientaciones que le das a la familia. Quiero felicitarle por esa iniciativa muy importante en estos momentos que tanto la familia necesita de orientaciones de profesionales como usted. Mi pregunta va en el sentido de que si el virus, una vez sanado o erradicado de una persona, en primer lugar, si se erradica en una persona, y en segundo lugar, si es repetitivo, o sea, tiene calidad de repetir en época futura, o una vez dado el virus, el cuerpo queda inmunizado. Es mi pregunta para usted, doctor. Un gran saludo. Rafael Mejía les habla. Buenas noches, Rafael Mejía. Gracias por sus consideraciones hacia mi persona. Sí, miren, inmediatamente un paciente ya haya hecho contacto con la partícula viral, es decir, que ya ella haya ingresado a su cuerpo y ella haya modificado lo que le llaman el código genético intracelular y usted curse por el cuadro clínico de todos los pacientes, que en el 80% no pasarán más que ser episodios de tipos virales comunes y corrientes. El 80% de esa población, cuando hace contacto con esa partícula viral, adquiere ya su propia inmunidad. El organismo la va a generar. Es decir, ya estaría en capacidad de producir los anticuerpos para defenderse cuando en otra ocasión esa partícula viral llegue. Ya ese antígeno está detectado por el organismo y lanza sus anticuerpos a defenderse. Es como, por ejemplo, cuando los niños se vacunan antes que le den los procesos mórbidos de tipos virales y, por ejemplo, cuando nacemos, antes de despacharnos de la clínica, antes de los 21 días, nos ponen la BCG, esa vacuna que nos ponían contra la viruela, que nos deja una marca cerca del hombro o en el brazo. Luego también cuando se hacen lo que le llaman vacunaciones contra el tétano, a usted lo que le colocan es precisamente partículas virales inactivas que han perdido lo que le llaman la capacidad, esa capacidad de virulencia, de generar la enfermedad. Usted tiene una herida y le ponen una antitetánica. A usted le están colocando partículas virales de ese bacilo que produce esa enfermedad del tétano y ya usted es protegido. Por ejemplo, a las embarazadas le ponemos 3 vacunas durante el embarazo para protegerla a ella. Era la primera misión, porque la segunda misión ya es la del bebé, y el bebé adquiere su inmunidad
a través del calostro de la leche materna cuando succiona la mama. Y así van a funcionar también los anticuerpos de esta enfermedad. Dios bendiga. Buenas noches, doctor. Le habla Vianney Trinidad. Yo quiero hacer una pregunta para una persona que siempre ha tenido gripe, que nunca, siempre tiene gripe. ¿Cómo se cuida ahora en esta coronavirus? ¿Qué tratamiento debe de llevar? Dios lo bendiga y lo guarde. Le hablo de aquí, de San Cristóbal. Amén. Buenas noches para la señora Trinidad de Baní. Mire, el caso de un paciente que esté haciendo episodios virales con suma frecuencia, eso denota que es un paciente inmunosuprimido. Por ende, en este momento es una persona que debe de resguardarse con mayor rigurosidad que los demás, porque inmunológicamente es deprimida. Entonces, debe de guardar todas las normas de las cuales hemos estado hablando y de los protocolos que se están diseminando precisamente a través de estos medios, y las mismas informaciones que nos están dando en el sentido de cuidarnos. ¿Qué es lo más importante en este preciso momento en el que estamos? De que usted se guarde, que usted trate de tener la habitación más aislada del resto de los que están en la casa, de los que salen de ella, que son los que podrían arrastrar y traer a la casa las partículas virales del virus en cuestión, del COVID-19, así como las bacterias que también se arrastran cada vez que usted va caminando y trae eso a la casa. Entonces ahí tienen que tener lo que le llaman medidas un poquito más drásticas, que debe de estarse lavando la mano de manera continua. No importa que nos llamen locos u obsesionados. El loco es el último que se muere en los pueblos. Y la obsesión, en este caso, lo que nos va a dar es gran beneficio, porque nos va a ayudar a salvar nuestra vida. Que nos digan obsesión, pero lávese la mano cada vez que su cerebro le diga, lávese la mano. Para lavarse la mano, 80,000 cosas sencillas tenemos en nuestra sociedad, que se venden en los colmados, en los colmadones y supermercados. Desde cosas sumamente caras a cosas sumamente baratas. No hay una cosa más barata que el cloro. Pero usted no se va a lavar la mano con cloro directamente. Usted va a utilizar un jabón sencillo de lo que ha usado siempre, como es el jabón de cuava. Y si va a tener un agua clorada, entonces el agua clorada para nosotros usarla y beberla, si no tenemos cómo hervirla, son 1 galón de agua y 5 gotas de cloro. No más de 5 gotas de cloro es suficiente para clorar 1 galón de agua que podamos utilizar para ingerirla. Y luego de eso, además de eso, es que debemos de irnos acostumbrando en este momento a que todo cuanto debamos de llevar a la boca para deglutir o para tragar esté caliente. La palabra caliente es la clave. La clave, ¿por qué? Porque ya se sabe que el virus muere a una temperatura por encima de los 26 grados. Es decir, que todo lo que a usted le luzca caliente cuando usted le pone la mano está por encima de 26 grados. ¿Eso por qué? Le digo eso de manera sencilla. Porque el cuerpo nuestro en un termómetro sin fiebre registra 37.5 grados de manera normal. Y consideramos que ya hay fiebre o hipertermia cuando ese termómetro nos marca 38 encima. Dependiendo, claro está, de dónde estemos. Porque si estamos debajo de una casa de zinc, forrada en zinc,
A la 1 del día la temperatura va a subir a 50. Pero son las cosas sencillas. Agua hervida, jugo. En vez de consumir el jugo frío, caliente su jugo como si fuera una tisana. Si usted tiene un jugo de chinola, un jugo de limón, un jugo de cereza, dele su calentadita, que esto es transitorio. Entonces el sistema inmunológico de ella, ¿cómo se va de manera rápida, más o menos equilibrada? O comenzar a consumir vegetales, comenzar a consumir unos elementos que se utilizan como verduras. Ahí está el secreto de otras partes del mundo que están manejando a sus conciudadanos en la alimentación sana. Apártese del pan, de la harina y del bizcocho, apártese del helado y a consumir vegetales frescos, jugos frescos, pero póngalo tibio, porque la temperatura es lo que va a ayudar a que ese virus, cuando llegue y esté alojado en su garganta, sea arrastrado al estómago. Cuando cae en el estómago, ahí tenemos una sustancia que sustituye al cloro, el que usamos, pero que se llama también asimismo la hiperacidez gástrica, es por una cosa que se llama hipoclorito. Entonces, esas son las recomendaciones para la casa. Un control estricto en la entrada y salida de la casa. Que no entren los zapatos contaminados, que lo dejen afuera. Después de haber pasado unos minutos en una almohadilla impregnada con agua de cloro. Buenas tardes, doctor. Esa es una pregunta a nombre de Ramón Rosario de Moca, a las 5:30 de la tarde. Él tiene problemas técnicos con su celular y pidió que por favor le preguntara, ya que tenemos el virus aquí en el país y que las autoridades están tomando medidas, pero su punto de vista como doctor, como técnico de la medicina, ¿qué tiempo usted cree que va a durar el virus andando aquí en la República Dominicana antes de que salga? Esa es la pregunta de Ramón Rosario de Moca. Vamos a tomar como referencia a Ramón Rosario de Moca. Vamos a tomar como referencia de qué manera el primer pueblo infectado, Wuhan, China, pudo resolver su situación. Los primeros casos lo detectaron en el mes de octubre. El primer diagnóstico el 1 de diciembre. Y es a partir de enero y febrero. Y ya en marzo, hace unos días, creo que 48 o 72 horas, es que China tiene control absoluto de lo que para ellos fue su gran endemia o epidemia endemia, que hoy es una pandemia en el mundo. Fíjese lo que le costó a ellos trabajar con todos sus equipos. Viendo nosotros el comportamiento que tiene nuestra ciudadanía, si a ellos le costó en el término medio unos 3 meses, el nuestro sería duplicado. ¿Por qué? Por las condiciones diferentes de nuestros ciudadanos a acatar las situaciones que se nos ha querido imponer por necesidad. Sabemos que no tenemos las mismas condiciones de Estado, la misma condición en el orden económico. Somos un país tercermundista, claro está, que muy mal administrado, porque otros pueblos del mundo con menos condiciones económicas que nosotros han tomado medidas sumamente drásticas en el orden del manejo de este caso. De manera que, viendo el comportamiento de la ciudadanía,
a nosotros nos va a dar un poquito más lejos romper el ciclo de evolución de este padecimiento ahora, de este padecimiento. Buenas tardes, mi familia, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es que si esos síntomas, si haya la defensa alta, por lo menos yo soy donante de sangre, ¿me puede causar ese virus a mí también? Para el primo que es donante de sangre, pues claro, hermano, usted siendo donante de sangre tiene las mismas condiciones de un ciudadano cualesquiera de nuestra nación a padecer ese virus. Es que este virus no tiene diferencia no tiene preferidos para él entrar. Todo el que esté por delante en un ambiente contaminado, toda aquella persona que su mano está infectada por el virus y se lleva un alimento a la boca, o se rasque la nariz, se rasque los ojos, es ciudadano contaminado. Él no es selectivo. No es selectivo ni a blanco, ni a moreno, ni a mulato, ni a rico, ni a pobre. Es que todo el que esté por delante de él y no cumpla con las normas pautadas de sanidad va a ser afectado. Buenas noches, doctor Rafael Rosario Vargas. De este lado le habla Alberto José Rosario. Mi pregunta es la siguiente. Yo tenía entendido que las personas que no presentaban casos enfermizos como hipertensos, como diabéticos, como personas con problemas de salud en el corazón, pulmones, riñones y cosas así. O sea que las personas que no presentaban esos síntomas no necesariamente tenían que pasarse el día entero lavándose las manos y desinfectando todo. Me gustaría que usted me dé su respuesta, porque para mí yo creía que eso era así, que esa persona no teníamos necesidad de hacer eso, sino cuidarnos, quedarnos en casa, pero no mantener eso de estar lavándonos las manos cada 20 minutos, higienizando todo lo que vayamos a tocar y todo eso. Me gustaría que usted me dé su respuesta. Buenas noches, primo Alberto. Sí, fíjese una cosa. Ahí es donde ha estribado el gran secreto de esto, o la gran desgracia de esta problemática. Que las sociedades que se consideraban aisladas, sanos, en muy buenas condiciones, por ejemplo, esa fue la gran sorpresa para Italia, esa fue la gran sorpresa para los españoles, a donde los que se consideraban sanos, que son los deportistas, todos cogieron hacia sus estadios de fútbol y otros cogieron hacia las playas, porque somos jóvenes y estamos en perfecto estado de salud. Pero ¿qué resultó? Que esa persona a sí mismo, como salieron de sano, porque tenían muy buena salud, no tienen ninguna enfermedad de base que lo ayude a complicar. Cuando regresaban a sus casas, regresaban con los zapatos sumamente contaminados y con sus ropas contaminadas. Asimismo volvían y salían en la tarde y en la noche, y esos mismos zapatos contaminados y la ropa contaminada volvían de nuevo a la casa. Cuando comenzaron a aparecer los casos en los supuestos sanos, ya no hay manera
de contener la enfermedad en Italia, en España, en Portugal, en Venecia. Fíjese que han tenido que ir de otras partes del mundo, los héroes del mundo, en este momento, los mismos chinos, los cubanos y ahora la integración de un nuevo grupo, una nueva trova de médicos que se están formando en Venezuela. Son los que están cogiendo ahora a controlar los focos de esas sociedades que se consideraban inmaculadas y de esos grupos sociales que pensaban que porque comían muy bien, no iban a estar infectados. Fíjese que aquí en nuestra sociedad actualmente se celebró una boda de la alta sociedad, a donde esa boda solamente tuvo alrededor de 500 invitados. Imagínese usted que de ahí nada más salieran 10 personas nada más que salieran de los que estaban en tan buenas condiciones como los que han publicado. No menciono los nombres por respeto de esas figuras públicas, pero si 10 personas de ahí salieron contaminados y cada una de esas personas era capaz de infectar 3, 10 por 3 son 30, luego 30 se multiplica por 3, ya son 90. Y esos 90 se multiplican por 3, ya son 180. Y eso eran los que estaban sanos. Eso eran los que estaban sanos, los que no sufrían de nada. Entonces, el concepto de que yo no sufro de nada es lo que va a evitar de que a mí no me dé ese erróneo. Aquí lo vamos a padecer todos, médicos, enfermeras, ingenieros, abogados. No tiene que ver ni la condición académica, ni va a tener que ver la condición socioeconómica. Vamos a padecer el cuadro clínico, el 100% de la sociedad. Un 80% vamos a pasarlo como un cuadro clínico viral banal, cotidiano como todos los otros, pero un 20% son los que llegarán a tener la declaratoria de cuadros clínicos severos. Y de ese 20%, un 5% son los que van a tener necesidad de internamientos para asistencia hasta ventilatoria, y de ese 5% que llegan a la terapia ventilatoria, un 2% morirá, al igual que en otras sociedades. Buenas noches, doctor. Yo quería hacerle una consulta. Yo quiero que usted me diga el clorito de sodio o MMS. Mi hermana lo mandó de fuera para que no lo tomemos. Yo quiero saber si eso hace, porque ella dice que eso es bueno para el coronavirus, pero yo quiero que usted me confirme algo sobre eso, porque a mí no me gusta estar tomando todas las cosas, sino con consulta médica. ¿Qué usted cree? Una respuesta, por favor, para doña Marixa, creo que hizo una pregunta acerca del hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio no es más que una dilución real y efectivamente de cloro, en el cual ya esa viene preparada para una cantidad específica de gotas por volumen de agua. Pero ¿de qué manera usted produce el hipoclorito de sodio? Bueno, usted coge un galón de agua, si es para tomar, a ese galón de agua usted tan solo le pone 5 gotas de cloro. Ya ahí tenemos un agua clorinada, y ya eso está convertido en hipoclorito de sodio. Aunque desde allá afuera vienen en tabletas, en pastillas,
para echarle una tableta, 2 tabletas, 3 tabletas, dependiendo de cuál es el volumen de agua que usted quiere tener, esterilizada, en base al hipoclorito de sodio. Pero usted toma sodio con suma frecuencia. Yo digo usted toma, me refiero a los tomadores de bebidas gaseosas, las colas, todos esos refrescos. Eso es sodio. Y sales. Entonces, pues, el problema aquí no es solo el hipoclorito de sodio para preparar los alimentos. Es lo que le llaman educación de la salud en un sentido más amplio. Es prevención, que está determinado, que esa es la lógica de manejar los procesos de salud. Previniendo, no curando. Curando es diferente. Con la curación se gastan muchos recursos, cuantiosos recursos. Con la prevención evitamos gastar. Entonces el hipoclorito, úselo en la concentración que le diga la formulación a la que usted le enviaron. Lavado de manos con suma frecuencia. Asimismo, que nos llamen paranoicos, eso no es problema. Con eso estamos evitando un mal peor. Doctor Alberto José Rosario, de nuevo. A mí me enviaron un audio hoy diciéndome que tomando un poco de limón con bicarbonato y un poco de sal, 3 veces consecutivos, 3 días consecutivos, y luego dejar 2 días por el medio y volverlo a tomar 3 días más consecutivos por un tiempo. Dice que eso contrarresta el coronavirus porque inmuniza el cuerpo. Quisiera que usted me dé una respuesta si eso es positivo o no. Mire, para Alberto, debo de decirle que usted está en una posición correcta. Fíjese que antes de nosotros tener este caso que está agobiando el mundo, quien les habla en un restaurante, antes de comer, lo primero que pide es una limonada. Y en mi bolsillo ando siempre con una tableta que se vende en la farmacia, unos sobrecitos que le llaman Alka-Seltzer clásico. Ese son unos sobrecitos verdes que venden en la farmacia. Hay uno que vienen en sobres azules o negros y otro que vienen en unos sobrecitos verdes. Alka-Seltzer se llama uno y Salandrio el otro. Yo uso el clásico que viene en una envoltura verde, un sobrecito verde que le llaman original clásico. ¿Por qué uso el original clásico? Precisamente porque esa es la formulación que no tiene dentro de él un medicamento de uso rutinario en el país que se llama aspirina. Y como la aspirina está contraindicada para los pacientes que sufren de úlcera gástrica y de gastritis, entonces yo el que uso es el clásico, el que viene en la envoltura verde. Entonces eso yo se lo coloco a mi limonada cuando me lo sirven y eso es lo que uso como bebida antes de comer y luego de comer. Siempre tengo más de 40 años utilizando eso. Todavía mis riñones están perfectamente bien. Claro está que yo no lo uso todos los días, porque yo no voy todos los días a un restaurante. Pero aún en mi casa yo uso eso 3 veces por semana. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es, tengo una nietecita
Ante todo, mi nombre es Rosa Pérez y vivo en Massachusetts. Mi nieta fue llevada hoy a sala de emergencia porque ella presentaba fiebre, aunque no muy alta, y congestión. Allá la vieron y dijeron que tenía pulmonía, pero después la doctora le dijo que podía ser coronavirus. El caso es que la mandaron a la casa con antibiótico y que la mantengan separada de los demás. Y bueno, mi pregunta es, ¿puede determinarse si tiene una persona coronavirus sin hacerle la prueba? ¿Y qué similitud hay entre pulmonía y coronavirus, que estaban indecisos si pulmonía o coronavirus? La niña no tiene más síntomas que fiebre no muy alta, una fiebre mínima, congestión y tos también, ella tose. Dígame, doctor, ¿usted piensa que podrá ser coronavirus? Muchas gracias. La pregunta para la paciente de Massachusetts, voy a tratar de localizarla en este momento, porque he tenido algún problema técnico, en el sentido de que estuvieron entrando una serie de comunicaciones que no obedecían a lo que íbamos a tratar. Déjenme ver si consigo su respuesta y se la envío a la paciente de Massachusetts. Perdón, doctor, es que estoy como un poco nerviosa. Mi nombre es Rosa Pérez, resido en Massachusetts. Estamos generando la respuesta para doña Rosa Pérez en Massachusetts. Mire, la diferencia entre un cuadro de un proceso viral cotidiano normal, como el que acontece en los Estados Unidos en diferentes etapas, que ustedes le llaman el flu, es una manifestación clínica que en los 4 a 5 primeros días van a tener una similitud a la del coronavirus. Ahora, ¿cuándo es que comienzan a diferenciarse los cuadros? Comienzan a diferenciarse uno de otro a partir del 8º al 9º día, cuando el paciente entra en lo que le llaman dificultad respiratoria, disnea. Mientras tanto, ese cuadro llegue a ese nivel, lo que hay es un tipo de tos, que es una tos con expectoración, a donde el paciente bota secreciones. Y también tiene la nariz congestionada y a través de ahí también bota secreciones. Esa es la diferencia con la del coronavirus. La diferencia con la del coronavirus es que la tos es seca. El paciente no bota ni desgarra nada, ni por boca ni por nariz. Pero tendría dolor de cabeza, malestar general, dolor del cuerpo, fiebre. Eso son las cosas comunes. La diferencia es que la tos es seca en el caso del coronavirus. Entonces, si los colegas que tuvieron la delicadeza de ver a su nieta, en el proceso de evolución determinaran el cuadro clínico, podrían con toda franqueza desviar el paciente hacia su casa, darle un manejo ambulatorio con precisamente si determinaron, si le hicieron la radiografía o por la auscultación del pulmón, escucharon los ruidos anómalos del pulmón, pues se medicaría como de manera antigua, al no existir el coronavirus, como se manejaba antes, de manera ambulatoria y posteriormente el proceso de observación. Doctor, buenas noches. Le habla Rosa Pérez de Massachusetts. Usted estaba haciéndome la respuesta, pero se borró. Por favor, doctor, dígame. Mi nieta la llevaron a sala de emergencias hoy porque presentaba congestión y poca fiebre y tos. Pues allá le dijeron que tenía pulmonía y después la doctora le dijo, aunque para mí es coronavirus. Le dijo, pero se la despachó a la casa, le dio antibiótico y le dijo que la mantenga un poco alejada de los otros. Ahora bien, doctor, la niña solamente tiene fiebre, pero no muy alta, fiebre bajitica, bien mínima.
está congestionada y tiene un poco de tos. No tiene ningún otro síntoma. Doctor, ¿qué similitud hay entonces en pulmonía y coronavirus? Que la doctora pensó que era una cosa y después otra. Y en fin, el diagnóstico, no le hicieron prueba ni nada y la mandaron a la casa con antibióticos. Estoy preocupada, doctor. ¿Qué usted puede decirme de eso, por favor? Buenas noches, grupo, esto se acabará. Buenas noches, doctor Rafael, mi primo, ¿cómo está? Le habla su prima Modesta Rosario. Primo, quería hacer una pregunta. Yo tengo un negocio y estoy bregando con muchas personas. El negocio es una repostería, panadería. Y, por ejemplo, hoy se me llenó, habían como 13 personas. Yo dije, espérense, salí con mi máscara puesta y dijo yo, vamos a cuidarnos todos, vamos a hacer una pequeña fila y yo tengo un spray en mentolado, muy eficaz, muy bueno. Entonces, dígame si yo cojo riesgo allá, incluso fueron 2 o 3 clientes y me dijeron, ay, vamos a venir más a menudo para acá porque aquí no hay coronavirus. Este es un calentón porque habían los 2 hornos prendidos, un horno que coge 48 bandejas, nada prendido, el otro, ya usted sabe. Entonces yo quería saber si yo cojo riesgo. Yo tengo mi máscara puesta, tengo agua, jabón, ese spray con mentol, ya usted sabe, estoy preparada, pero quería saber si corre peligro, sí o no. Que tenga bonita noche. Pues entré ahora, fue al grupo porque llegué ahora de trabajar. Dios me le bendiga mucho, doctor. Cuánto me alegro en esta noche tener esta comunicación con usted y de decirle que usted tendría los mismos riesgos que pueden tener otras personas que están en una actividad como la suya. Ahora, usted en el manejo de los alimentos es donde hay precisamente mucha educación para la salud. Y pienso que si usted está tomando las medidas del lugar, de higiene de sus manos con suma frecuencia, que está con su mascarilla, ya esa mascarilla no debe usarla mañana, tiene que buscarse otra. Y esa actividad a la que usted se dedica, porque yo sé que usted lo que hace es vender jugo. Si usted agregaría mañana el jugo de zanahoria, usted ha estado vendiendo toda su vida lo que le llaman salud, porque usted vende remolacha. Y en la remolacha, en la zanahoria, en la espinaca y todas esas cosas de las cuales se pueden hacer jugo, se está haciendo lo que se llama prevención. Ahora, ¿qué resulta? Que aquí hay una diferencia en los jugos que usted hace. Es que usted lo vende frío y la comunidad, sus clientes, entonces usted tiene que decirle que tiene que tomárselo un poco caliente, ya tomárselo caliente para cambiarle el sentido. Pero está vendiendo salud, jugo de remolacha y jugo de zanahoria. Continúe haciendo sus labores, pero sabiendo que es higiene sobre todo. Los zapatos que usted use ahí durante el día no pueden entrar a su casa. Tienen que quedarse afuera en una almohadilla impregnada con agua clorada. De esa manera es que usted va a controlar de que este proceso no le sea tan duro. Buenas tardes, Josué. Por favor, ¿tú le puedes preguntar al doctor que una vez que uno tiene el virus, cómo es mejor tratarlo en la casa, que no se le complique mucho? Si tiene mucha falta de respiración, ¿qué uno puede hacer en la casa antes de ir al hospital? Por favor, respóndele, hámele esa pregunta, por favor. Tú sabes, Janeri, por acá. ¿Y cuál es mejor, qué mejor seguridad tiene uno para cuidarse?
Indiscutiblemente que luego que uno pasa por un proceso como el que usted nos describe en el caso actual, si ya hemos sobrevivido, es porque el sistema inmunológico ha tenido la capacidad de reconocer esa partícula antigénica que nos está ocasionando el cuadro clínico, y el sistema inmunológico produce los anticuerpos suficientes para defenderse ante el agente agresor, y se queda una inmunidad. Una inmunidad que en este caso, por ser una variante de un virus nuevo, podría permanecer ese estado inmunológico hasta por unos 6 meses. Es la información que tenemos de personas muy entendidas en esto. Y es posteriormente a eso que vendrían lo que le llaman los sistemas de vacunación, como se ha hecho con la tosferina, como se hizo con la poliomielitis, como se ha hecho con otros tantos episodios virales que nos han afectado. Buenas noches, esta pregunta va para el doctor Rafael Rosario. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber si después de pasar la cuarentena, usando todos los procedimientos de gárgara, neutralizante para el virus en la garganta, si después de eso, que ya uno pasa esa cuarentena, que el virus no se fue a los pulmones, si ya uno tiene, un ejemplo, la posibilidad de contagiarse, o si uno no se pone de nuevo. Esa es mi pregunta. Gracias. Con relación a la primera pregunta, la mejor manera de cuidarse es creando conciencia acerca del aislamiento social, estar lejos de los grupos, permanecer aislado. Y si le tocaría manejar a algún paciente en la casa, ese tendría una habitación apartada y alguien que sea una sola persona que trate de hacer contacto con él, de prepararle los alimentos, de asistirlo en lo que le llaman personalmente ese tipo de asistencia. Ahora, esos procesos de dificultad respiratoria antes de llegar a los hospitales o a la clínica donde le harían asistencia, existen unos aparatitos que le llaman los ventiladores, que se utilizan los vaporizadores, que lo usan en las salas de emergencia y lo usan cotidianamente en la casa y que tienen medicaciones apropiadas para hacerla. Pero algo muy sencillo que se puede hacer con toda facilidad es adquirir hojas de eucalipto, hacer vulgarmente un hervido, como le llaman, hervirla bien y tomar esos vapores. Esos vapores usted los puede tomar forrando el dispositivo donde esté hecho el hervido de las hojas de eucalipto y aspirar esos vapores, que puede hacerlo cubriendo su cabeza con una toalla para aprovechar la mayor producción del vapor. Buenas noches, mi querido doctor, y después también buenas noches a nuestras familias que se encuentran en este grupo. Quiero hacerle una pregunta, doctor, si se puede contestar. Al respecto de cuando un agente infectado toca la manija de la puerta de su casa o algo así que sea de metal, ¿qué tiempo puede durar el virus pegado en ese lugar? ¿Puede durar un par de días? ¿Puede desaparecer a la hora? ¿O qué tiempo puede durar más o menos? La permanencia del virus en los manijos, precisamente en los metales, en las superficies de metales,
ya se tienen estipulado que están entre unas 3 hasta 6 horas, más o menos. Eso va a depender de cuál sea la característica del metal. Mientras más porosidad tenga, es diferente a que sea un material totalmente liso. Entonces, ese es el tiempo. Lo que hay que hacer con él es darle la higiene correspondiente con agua ya clorinada previamente o soluciones jabonosas que hagan bastante espuma. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Doctor, muchísimas gracias por la respuesta a mi pregunta. Pablo Rosario desde Santiago. Le agradezco grandísimamente. Mi segunda pregunta es la siguiente. Yo trabajé para la Junta Central Electoral en el proceso electoral pasado del 15 de marzo. Me sometí a una cuarentena por los próximos 15 días para, ¿verdad?, cuidarme a mí y cuidarme a mi familia. Pero ¿qué plazo más o menos puede uno esperar para declararse, ¿verdad?, que uno ha superado la etapa de infección, sí, si se puede decir así? Repito, Pablo Rosario desde Santiago, son las 7:46. Muchísimas gracias, doctor. Espero su respuesta. Buenas noches, Pablo. Después de haber pasado esa cuarentena, de esos 14 a 15 días, si es una cuarentena que la pasó en el sentido de que tuvo la evidencia del cuadro clínico, entonces usted tendría lo que le llaman un proceso de inmunidad que va a ser transitoria. Pero si vamos a tener la gracia de poder mantenernos por más tiempo, pues mucho mejor sería para nosotros. Porque es que esta es una variante de una partícula viral que realmente todavía no se conocen en su totalidad. En su totalidad. Se está haciendo pininos en ella, estamos aprendiendo con ella. Y falta todavía esperar los resultados de grandes investigaciones que se están haciendo. Pero realmente ojalá pudiera durar los 21 días de las 3 semanas consecutivas, que termine la última semana de lo que le llaman recuperación. Buenas tardes, doctor. Esa es una pregunta a nombre de Ramón Rosario de Moca, a las 5:30 de la tarde. Él tiene problemas técnicos con su celular y pidió que por favor le preguntara, ya que tenemos el virus aquí en el país y que las autoridades están tomando medidas, pero su punto de vista como doctor, como técnico de la medicina, ¿qué tiempo usted cree que va a durar el virus andando aquí en la República Dominicana antes de que salga? Esa es la pregunta de Ramón Rosario de Moca. Buenas noches, Ramón Rosario. Mire, yo me temo que por la característica de ciudadanos que tenemos, con una situación que yo lo tildo de irracionalidad, a nosotros nos va a tocar un tiempecito más largo. Imagínese usted que si en la ciudad de Wuhan, con el esfuerzo de las autoridades y la disciplina de los ciudadanos, a ellos le costó 3 meses erradicar la circulación de estas partículas virales y evitar las contaminaciones. Cuando nosotros tenemos que estar aplicando en la nación camisas de fuerza y de obligación para que la ciudadanía pueda entender de esta desgracia que hoy nos está aconteciendo. Pienso que a nosotros nos tomaría un poquito más de tiempo. Espero yo estar equivocado,
para la gran suerte de nuestro pueblo. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Juan Rosario, de aquí de Santiago. Mi pregunta es, ¿hasta qué tiempo debemos tomar el té o la tisana? ¿Hasta qué tiempo debemos tomarla? Ya que hay médicos que dicen que el tomar mucho té enferma, da enfermo que es el hígado. Eso han dicho algunos médicos. ¿Hasta qué tiempo se puede estar tomando la tisana? Y gracias, doctor. Siendo un tanto conservador, nosotros deberíamos de estar tomando los té, como le llamamos vulgarmente en los pueblos, o la tisana, hasta tanto nosotros estemos con algún cuadro clínico o evidencia de tener una afección de tipo viral. Claro está que hemos estado hablando de té, pero la interpretación de esto es que estemos tomando bebidas térmicas. Estas pueden ser que necesariamente no sean té. La té es por el componente químico de ello. Pero el agua tibia no es té ni tisana, es agua tibia con un poquito de sal. Si es posible, nosotros podemos durar unos 14 días activamente tomando 3 veces al día 8 onzas de té o tisana, como le llamamos en el campo. Pero es bueno recordar que ya estas especias, que se conocen perfectamente bien, no son especias que crean toxicidades, porque no estamos hablando del té de cañafistol que utilizábamos para la parasitosis. Estamos hablando de un té de algo que usted consume cotidianamente, que es limón, que es canela, que es anís de estrella. Son bebidas térmicas que yo recuerdo, estando un niño, teníamos que tomárnosla 2 veces al día, en la mañana y en la tardecita. Ya yo tengo 64 años de edad y ni mis ancestros, mis abuelos, mis tíos, ni mis hermanos, ninguno ha tenido insuficiencia renal ni problema de tipo hepático a consecuencia de eso. De manera que como lo que estamos sugiriendo es bebidas térmicas, en este país tomamos café. Si tomamos 3 veces café en el día y 3 veces 8 onzas de un té que se haga, más otras 3 veces una taza de agua tibia, tenemos 9 oportunidades de pasar a través de nuestra cavidad oral agua, té, ya en condiciones térmicas, por encima de los 28, 30 y 40 grados. Si el virus muere antes de 28 grados, pues toda bebida que sobrepase ese nivel está siendo efectiva. De manera que esas sustancias de las que estamos hablando para producir las bebidas son altamente conocidas y no entrarían en la clasificación de las que producen insuficiencia renal ni tampoco hepática. Mire, es verdad que hay muchas sustancias que son hepatotóxicas, como le llaman, pero en esta ocasión no estamos utilizando una cosa que le llaman en el campo el cañafistol. Estamos utilizando sustancias o vamos a decir una serie
de frutas, por así decir. Vamos a catalogar cítricos como tales el limón, la cereza. Estamos utilizando el limoncillo. Estamos utilizando la canela. Podíamos utilizar el anís de estrella. Y el limoncillo. Pero esas son sustancias que las hemos utilizado durante toda la vida. ¿Y de dónde vienen las especias? Las especias vienen del Oriente Medio. Entonces, tienen un comportamiento en su uso sumamente diferente a las bebidas gaseosas que las usamos con gran frecuencia cuando comemos. Entonces, nosotros tenemos 3 semanas, que son las 3 semanas que se han descrito. La semana de infestación, la semana que comienza hoy el curso crítico de las manifestaciones clínicas de la enfermedad y de la gravedad, y luego viene lo que le llaman la etapa resolutiva, que es cuando luego de haber llegado más alto el pico de la curva de los cuadros clínicos manifiestos, entonces ya esta curva comienza a bajar de manera lenta y paulatina hasta que la población ya estaría lo que le llaman en su etapa de resolutiva o de inmunización. Entonces, no es que nos vamos a pasar el día entero bebiendo té o tisana, como nosotros decimos. ¿Por qué? Porque usted puede convertir ahorita una limonada, un vaso de jugo de limón, no tomárselo frío y tomárselo tibio. Es que durante el día usted puede hacer una sopa en su casa para el desayuno, y si quiere podría repetirla en la comida o en la cena. Es lidiar nosotros con lo que le llamamos hacer pasar por nuestra garganta elementos alimenticios, sean licuados o sólido, si tiene la condición de tragar, pero que estén calientes por encima de los 28 a 30 grados. Es decir, no es que se vaya a quemar la garganta, es lo que usted tolere como temperatura. Estoy seguro que usted toma café, y si toma café 3 veces al día, se lo toma caliente, ya esa es una ayuda. Si se tomaría 8 onzas del té que usted haga en la casa en el transcurso del día 3 veces, no está haciendo un abuso con eso, porque ya entonces consumiría una sopa en la mañana o en la tarde y luego su cena con algo caliente. Es verdad que debemos de cubrir la hepatotoxicidad, pero con este tiempo de durabilidad, que serían 21 días, yo no creo que vamos a tener un riñón intoxicado, salvo aquellos pacientes que sí sufran de lo que le llaman insuficiencia renal y lo estén dializando. Ya esa es otra cosa a tomar en cuenta. Buenas noches, familia. Buenas noches. Estoy obedeciendo a las directrices del productor de esta comunicación, a mi distinguido primo Josué Rosario. Yo espero haberle dado respuesta que más o menos tuvieran lo que le llaman una orientación de manera sencilla y práctica para cada una de las preguntas. Espero que
este ejercicio haya llenado el cometido para todos ustedes. Solo permítanme darle una información con relación a la gran diferencia entre una nación que asume una gran responsabilidad y otras que no. Es hablar precisamente de algo de estadística al momento o al día. Y en este caso, vamos a decir que ocuparnos de las estadísticas internacionales, para mí, en lo particular, ya su importancia solo radica en obtener de ella el mejor de los manejos y de los resultados para bien del mundo en el accionar de los héroes de esta gran batalla. Con relación a las nuestras, al día de hoy, solo decirle que en nuestros reportes se descartaron unos 661 casos, es decir, se diagnosticaron, que de ellos solo 312 personas resultaron confirmados positivos. Hasta el momento tenemos 6 fallecidos y ya hay 2 casos que fueron recuperados y fueron dados de alta. Que la casuística en nuestra nación están distribuidas de la siguiente manera. Para el Distrito Nacional, 137 casos. En Santiago, 44 y en Santo Domingo, 40. En la provincia de Duarte, 29. En la Altagracia, que es en el este, 11. En La Vega 8 casos. En Las Romanas 5 casos, en Puerto Plata 5, San Pedro de Macorís 10. Los demás pueblos se han mantenido con una estadística más o menos similar que ronda entre 1 a 2 o a 3 pacientes. Ahora, ¿qué me gustaría a mí proyectarle a ustedes acerca de la gran diferencia entre una sociedad organizada con un Estado responsable? Por ejemplo, vamos a hablarle de Alemania. Alemania, tan pronto se supo por orientación en la Organización Mundial de la Salud de este nuevo reporte, de la aparición de un N-COVID-19, es decir, el nuevo coronavirus del 2019, en diciembre del 2019, cuando ya en Wuhan, la sociedad o la ciudad de China que resultó reportando el primer caso, inmediatamente Alemania se pone en actitud de cerrar sus fronteras. Y toda aquella persona que ingresaba, les era realizada inmediatamente las pruebas e iniciaron los controles en el orden epidemiológico. Eso es para que usted vea cómo una nación asume la responsabilidad inmediata de sus conciudadanos. Y esa es la diferencia por la cual esa nación es la que ha presentado los menores números de afectados hasta el momento. En el día de mañana podríamos registrar cómo está el cuadro epidemiológico de ellos, pero es la nación que tiene más control luego de la China. Aquí, en nuestra sociedad, estamos luchando con una comunidad, haciéndole cumplir los protocolos de manejos a la fuerza, luchando primero
contra la ignorancia y luego con las limitaciones propias de un Estado muy mal administrado y con debilidades en sus mandos. Entonces, vamos nosotros a ver cuál es la diferencia con el resto del mundo de nuestro comportamiento. Gracias por escucharme, por permitirme este medio. Agradecido enormemente, Josué, de esta convocatoria y espero haber cumplido con parte de este proyecto. Bendecida noche, buenas noches para todos y vamos por favor a cumplir nuestra cuarentena de manera completa para brindarle la seguridad a nuestra familia. Bendiciones, familia. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por su dedicación, por dedicarnos sus conocimientos sobre el tema del coronavirus y las atenciones y aplicaciones que son necesarias que tengamos y conozcamos para evitar un tipo de contagio o identificar los síntomas cuando son propios del coronavirus. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, de verdad. Estamos agradecidos en este grupo, esto se acabará. Le agradecemos de manera especial y nada, esperemos que esta crisis pase pronto, que no tengamos que pasar a una fase diferente, fase 3 o fase 4, sino que ya este virus esté controlado en la República Dominicana. Estamos orando, todo el mundo está orando en expectativa para que esto no se propague. El doctor Rafael Rosario Valga es un primo de la familia, doctor, médico cirujano, con bastante experiencia en el campo de la medicina. Aparte de eso, es un heredero, es un primo, un colaborador incansable de todas las luchas que se han emprendido a favor de la familia Rosario. Si hay que hablar de colaboradores y de héroes de este proceso, el doctor Rafael Valga Rosario es uno de esos. Su nombre hay que mencionarlo siempre. Dios le bendiga, doctor. Muchas gracias. Bendiciones para usted. Si hay alguna respuesta que se quedó, que no se pudo contestar porque a lo mejor el doctor no vio el audio, lo voló por error también. No que él no quiso contestar, sino que a veces pasan esas cosas. ¿Qué usted puede hacer? Fácilmente, ya usted tiene el contacto del doctor aquí en el grupo. Escríbale en privado y dígale, doctor, mire, yo hice esta pregunta en el grupo y usted no me la pudo contestar. Escriba y mándesela privadamente para que le dé su respuesta. Póngala después la pregunta y la respuesta por el grupo para que también nosotros sepamos. Dios le bendiga. Gracias a los 4 colaboradores que estuvieron dándonos soporte para recibir las preguntas de la familia que no forman parte del grupo. Esto se acabará. Muchas gracias por su disponibilidad, por su disposición. A Miki, Jocelyn, Fefe y Ramón. Bendiciones para ustedes en el nombre del Señor. Muchas gracias y voy a seguir utilizándolo a ustedes para las próximas charlas que vienen. Que sean ustedes siempre las personas que reciban las preguntas del exterior para traerla al grupo. Este jueves tenemos otra charla más. Más adelante les voy a dar la información. Gracias a ustedes por su colaboración y por su dedicación. Muchas gracias, primos y primas.